Y pues bueno, bienvenidos a nuestro tercer webinar del mes. Espero que este formato de compartir ideas les esté pareciendo dinámico, les esté pareciendo atractivo. Mucho de lo que nosotros pretendemos hacer con déjenme admitir a algunas personas que están en sala de espera, mucho de lo que nosotros pretendemos hacer con este formato de comunicación, con estos webinars, tiene que ver con dos premisas, ¿no? La premisa número uno, y creo que es la más relevante, pues ustedes ya son agentes consolidados. Dicho de otra manera, ustedes ya son experimentados en este negocio. Pronto lo que termina sucediendo, sobre todo en la venta de vida, es que se nos empiezan a oxidar los Yo pretextos. también mejor ya, si no está a gusto ahí, mejor ya la deberían de cambiar de escuela. Eh, Betsy, please, ¿me ayudas a silenciar a los participantes, porfis? Gracias. Perdón, les decía que mucho de lo que termina pasando a lo largo del tiempo, cuando tú estás en la venta de vida, ¿no? Es que se te empiezan a oxidar los pretextos de contacto con el cliente. Entonces, este formato de webinars rapidito, súper ágiles, compartiendo conceptos de venta, están targeteados, están enfocados a que tú tengas más ideas para contactar a tus clientes, ¿no? Y justo exactamente de eso se trata. Y el tercer webinar de este mes, en donde hemos hablado única y exclusivamente de seguros de vida, se llama Usa el 93 para vender, una válvula de escape para el ahorro en seguros de vida. Y comenzamos. ¿Cómo vamos a organizar la plática del día de hoy? Tres tópicos muy sencillos. Primero, ¿en qué producto debes de saber de impuestos y de deducibilidad? Muy práctico. ¿En qué productos de vida individual son susceptibles de deducciones de impuestos? Segundo tópico, habla solo con los clientes que neta les sirve deducir. No tiene caso que estés charlando con personas que de todas maneras su proclividad, su actividad fiscal, su nivel de ingresos, no les va a servir el tema de deducción. No te compliques la vida. Vamos a platicar un poco de perfiles de clientes. Y vamos a finalizar ahora sí con la cereza del pastel, cómo usar el artículo 93 para vender seguros de vida individuales. Primer tópico, ¿cuáles productos de vida individual son deducibles de impuestos? Y la realidad es relativamente sencilla. Hay cuatro y te los quiero partir. El primero son los relacionados al retiro y lo podemos hacer de dos maneras. En modalidad artículo 151, que es 100% deducible de impuestos, o modalidad 185. No es que la modalidad 185 es una modalidad en donde haces un diferimiento de impuestos. No es materia de este webinar, pero los relacionados al retiro sí son deducibles de impuestos. Y podemos encontrar dos tipos de productos para tal efecto. Los dotales, un dotal para el retiro, y también hay algunos universales que están registrados bajo la modalidad del retiro. Lo que sí es un asunto, y que lo hemos venido platicando en los otros webinars, es que justo aquellos seguros relacionados a la edad de retiro, pues tendrán que estar a edad alcanzada 60 o 65. Luego entonces, si tu prospecto es cuarentón como tu seguro servidor, pues le hacen falta 20 y pico de años para llegar a ese objetivo de ahorro y eso puede sonar muy lejano. Los seguros relacionados para el retiro sí son deducibles de impuestos. También tenemos como seguros deducibles de impuestos los seguros de hombre clave, también conocidos como seguro de técnicos y dirigentes. Hago este énfasis de seguro de técnicos y dirigentes justo porque así es como la ley del ISR los denomina, seguro de técnicos y dirigentes. Tampoco es materia de este webinar, pero sí quiero que identifiques cuáles son los seguros de vida deducibles de impuestos con la intención de que no te compliques la vida, ¿no? Entonces, dentro del seguro de técnicos y dirigentes hay algunas cosas que me gustaría puntualizar para que tengas en el radar. En principio de cuentas, plazos menores a 20 años, ese es un detalle importante para cumplir con las normas que nos exige el reglamento de los artículos de seguro de técnicos y dirigentes. Y la segunda cosa que es súper importante para personas morales, para seguros de hombre clave, es que la persona moral, la empresa, contrata y es el beneficiario irrevocable del seguro, ¿no? Segundo tipo de seguro de vida individual, deducible de impuestos, seguro de hombre clave. Luego tenemos los seguros de protección con valores garantizados,
que no te engañen, que no te digan, que no te cuenten, esos seguros no son deducibles de impuestos. Aquí podemos encontrar los BPLs, los ordinarios de vida y algunos universales. No quiero hablar de nombres para no echarle comentario a nadie, pero aquí podemos encontrar los ordinarios de vida, ya sea con pagos limitados o para toda la vida, y los universales. Y que no le diga, que no le cuenten, tampoco ningún plazo es deducible. Este tipo de seguros, los de protección con valores garantizados, es decir, los seguros de vida con alguna modalidad de ahorro, no son deducibles de impuestos y tributan sobre el interés real ganado. Es decir, al final del plazo, cuando tú te lleves tu lana, la aseguradora sí o sí estaría obligada, y esto no es un asunto de operación, esto es un asunto de interpretación de ley, la aseguradora sí o sí estaría obligada a retenerte el 20% del interés real ganado. Y ojo, también la ley del ISR contempla las ganancias cambiarias como parte del interés real ganado. Entonces lo que hacen es que, a ver, pues si Federico le metió 10 pesos a su seguro y le sacó 12, esos dos, que sería un 20%, le descuentan la inflación para calcular el interés real ganado, y sobre de ese remanente es sobre del que te retienen el 20%. Pero esa retención no nada más creas que simplemente te van a quitar esa porción de tu indemnización, sino que te van a dar una constancia para que en tu declaración anual tú lo acredites. Pero sin mayor vuelta, siendo muy específicos, los seguros de protección con valores garantizados, señores y señoras, no son deducibles de impuestos, abusados. Y también están, finalmente, los que yo les llamo de ahorro normalito, los famosos dotales, dotales educativos, dotales puros, dotales no relacionados al retiro. Esos tampoco son deducibles de impuestos en ningún plazo y también tributan sobre el 20% del interés real ganado. Y con esto abrimos boca para platicar en primera instancia de cuáles son los seguros de vida que sí son susceptibles de deducibilidad de impuestos y cuáles son los seguros de vida que no son susceptibles de deducibilidad de impuestos. Y aquí es en donde yo les quiero plantear la primer premisa o la premisa de cómo clasificar a los clientes en función de sus necesidades de deducibilidad. Porfi, si me ayudan con sus micros, se los agradeceré. Los clientes que buscan deducir seguros de vida individuales, y se los quiero describir estereotípicamente con estas fotos. Están las empresas, ya lo platicamos, seguros de hombre clave. Aquí no se estresen, este tipo de productos no juegan en nuestra presentación del día de hoy, porque el artículo 93 no aplica para personas morales, ¿no? Luego tenemos a los freelancers, y los freelancers, llamemos de profesionistas independientes, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, agentes de seguros, ¿no? Son personas físicas con actividad empresarial y hacen sus propias declaraciones. El simple hecho que estas personas hagan sus propias declaraciones los hacen un perfil de cliente muy susceptible a estar interesado en deducir. Sin embargo, específicamente para la conversación del día de hoy, que se trata del artículo 93 de la ley del ISR, pues nos tendríamos que preguntar primero, oye, ¿este freelancer es mayor a 44 años y fue godín en algún momento de su vida? ¿No? Porque si no, no va a jugar en este enjuague. Luego tenemos también el tercer estereotipo de cliente, que es el Godín X, y le voy a llamar Godín X como en mercadotecnia, pues dividen el mercado, ¿no? La generación X y la generación millennial. El Godín X es aquel empleado que nació antes de 1979. Si alguien está curioso por qué le estoy diciendo lo de 1979, pues súmenle 18. Y si le suman 18, que es pues más o menos cuando generalmente tú y yo empezamos a chambear, pues les aplicará la ley de 1973 para efectos del retiro, la ley del IMSS del 73. Eso quiere decir que si tú naciste en el 79, hoy tendrás 44 años, ¿cierto? Pues ojo, ese perfil de cliente sí cabe en nuestra conversación de hoy, sí cabe en el artículo 93, pero no va a tener 44, va a tener 47. ¿Por qué va a tener 47? Porque la verdad, no todos empezamos a chambear a los 18. Normalmente empiezas a chambear cuando terminas la universidad, ¿no? Entonces, aunque en el estricto sentido todas aquellas personas nacidas en el 79 o para atrás
teóricamente empezaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997, que es cuando se da el cambio de la ley, pues no siempre se va a dar. Te recomiendo que te acolchones con 3 años, los 3 o 4 años de universidad. Este perfil de cliente, el Godín X, normalmente será nacido de 1976 para atrás. Mi sugerencia es que te acolchones con 3 años para que sea 1976. Y el Godín Millennial. El Godín Millennial nació después de 1980, ¿no? Es decir, les aplica la ley del IMSS de 1997, las condiciones en que estas personas, para bien y para mal, estamos sujetos a cómo nos retiraríamos, son totalmente distintas. Y aquí un poco para partir el mercado y para que sea muy directo, pues tienen menos de 44 años, ¿de acuerdo? Entonces estos son, digamos, los 4 estereotipos de cliente que pudieran estar receptivos a escuchar a su asesor de seguros, a meter en la licuadora de la conversación de un proceso de venta todo el rollo del proceso fiscal. Por eso es que quiero descartar a las empresas y a los godines millennials. Los quiero descartar, pues porque a las empresas simplemente no les toca la plática de hoy, no le aplica el artículo 93 a personas morales. El godín millennial tendría más o menos que esperar el mismo tiempo para jalar los beneficios del artículo 93 que treparse en una modalidad tradicional de retiro, es decir, artículos 151 y 185. Luego entonces no hay realmente un beneficio muy atractivo para ellos. Y además, el Godín Millennial casi siempre estará etiquetado con la ley del 97. Y como les mencionaba hace un momento, pues sus condiciones de retiro son bastante distintas. Entonces, la conversación del día de hoy, usa el 93 para vender, estará enfocada 100% a freelancers y a Godines X. Y quiero hacer mucho hincapié en esta parte de la descripción, en donde sí estaremos buscando que por lo menos tengan 44 años. Perdón, lo bueno es que alcancé a ponerle, a detener mi micrófono, que por lo menos tengan 44 años. Entonces, si estoy hablando de freelancers, voy a tener que cuidar que cuando menos tengan 44 años, en algún momento de su historia hayan sido godines, pero preferentemente sido godines antes de los 18 años, ¿no? Que eso es ahí en donde se empieza a poner medio complicado. Por eso les marcaba 1979 más 3 años, que es más o menos, pues digamos, de hoy a 1979 tendrías 18, pero no todos empiezan a chambear a los 18, ¿no? Tu primer chamba formal tuvo que haber sido antes del 1 de julio de 1997, ¿no? Y el Godín X, y del Godín X, aquí sí creo que podemos encontrar a muchísimas personas y muy probablemente este rollo de vender con el 93 sea mucho más útil para el Godín X. Abusados con el rollo de que su primer chamba haya sido antes del 1 de julio de 1997. Teóricamente eso me da que son personas de 47 años, ¿no? Más o menos le estoy echando un estilo. Y aquí es en donde hago la primer pausa, por si ustedes quisieran, hasta aquí, donde ya describimos cuáles son los seguros de vida que son susceptibles a deducción, de acuerdo a una interpretación rígida de la ley, y cuáles son los perfiles de cliente que quizá estuvieran interesados que como su asesor de seguros, les meta en la conversación el ingrediente fiscal. ¿Quieren que hagamos una pausa y resolvamos alguna duda hasta aquí o le seguimos? Abro micros. Betsy, si me ayudas por ahí algún comentario en el chat, manitas levantadas. Creo que el consenso es que le seguimos, no tenemos problema. Fede, Alonso Corona. Mande, Alonso. Gracias. Yo en este tipo de seguros que tengo pocos, son dos, pero son gente que ahorita tiene 32 años y lo importante es que están buscando obviamente algo para el retiro. Básicamente lo que primero buscaron fue algo para su retiro y lo que yo les especifica es también tenían beneficios fiscales
para el tema de declaración anual. Pero el primer impacto que tuve con ellos fue su preocupación por un ahorro para el retiro antes de buscar la deducibilidad, porque para esta parte fiscal, creo no lo tienen muy en el radar, pero les llamó mucho la atención tener además deducibilidad y que les pueden regresar prácticamente el 30% de lo que ahorraron cada año, ¿no? Totalmente de acuerdo, Alonso. Y eso es mucho de la reflexión del día de hoy y me está robando una lámina, pero ni modo. Creo que sí es muy importante distinguir cuál es el motor de compra, ¿no? Tú ahorita nos describías, el motor de compra es el retiro, no la deducibilidad. Entonces, justo para aquellos clientes que trabajan por debajo del agua, ¿ya estoy de regreso? Sí, Fede, ya se escucha. Ok. Les decía, justo analicemos los motores de decisión de compra. ¿El motor de decisión de compra es deducir? No, el motor de decisión de compra es retirarse, es tener dinero para un futuro, ¿no? Entonces, para aquellos clientes que probablemente trabajen una lana por encima del agua y otra lana por debajo del agua, para aquellos clientes que prefieren conseguir un documento para reducir su carga fiscal, para aquellos clientes que no tienen tanta cultura, pues justo para esos clientes es para quienes esta conversación del artículo 93 puede ser especialmente útil. Ya estamos de regreso. Me quedé contestándole a Alonso. Alonso, justo eso es exactamente la conversación del día de hoy. Lo que tú nos describes es un razonamiento de compra de nuestros clientes. El razonamiento de compra es el retiro, ¿no? Ahorrar para un bien futuro. Y lo que yo digo es que nosotros podemos utilizar el artículo 93 de la ley del ISR justo para aquellos clientes que no necesariamente el interés fiscal, porfis, por ahí se me está filtrando un audio, que no necesariamente el interés fiscal es algo súper importante para ellos, ¿no? Entiéndase para aquellas personas que pues de repente piden una facturita, o para aquellas personas que pues, su entendimiento fiscal no es tan sofisticado, ¿no? Entonces, justo esta conversación del artículo 93 es para ese tipo de clientes, ¿no? ¿Alguien más que quiere intervenir aparte de Alons o le damos para adelante disculpándome de la falla técnica? Creo que vamos bien. Sí, adelante. Gracias. Entonces, primer conversación. No todos los seguros de vida individuales son deducibles de impuestos. Ni modo, así es. Entendamos cuáles sí, cuáles no. Número 2, no a todos los clientes les interesa deducir. A mí me parece que específicamente a quienes les puede resonar el artículo 93 de la ley del ISR son aquellos artículos, son aquellos clientes que les pongo en pantalla, los freelancers y los godines. Pero para que sea especialmente útil el artículo 93 para los freelancers y para los godines X, pues necesitan tener cierta edad, ¿no? ¿Y por qué cierta edad? Porque si fueran más jóvenes de esta edad que yo les propongo en pantalla, pues simple y sencillamente mejor agarro un seguro de retiro tradicional y tan, ¿me explico? Entonces, justo por ahí va un poco la conversación. Y les quiero leer, literal, les quiero leer, donde vean puntitos suspensivos, es porque acorté la ley, porque la ley es larguísima, ¿no? Pero les quiero leer de qué se trata el artículo 93. Y el artículo 93 de la ley del ISR habla de cuáles son, para que lo puedan conectar, cuáles son los ingresos exentos de impuestos. De hecho, ese es el título del artículo, ingresos exentos. Y la primer frase que me llama mucho la atención y que viene literal en la ley, no se pagará impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y hay un montón de fracciones, ¿no? Una de ellas de las que nos pega, pues habla de que los ingresos por fallecimiento en un seguro de vida, ¿no? Oye, yo soy beneficiario, se murió algún familiar y dale, me cae el seguro de vida. Y luego me dicen, bueno, pues si fue tu familiar directo, entiéndase, padre, madre, hijo, cónyuge, no es deducible, será totalmente exento de impuestos, pero si no es en primera línea, sí te van a retener, ¿no? Y están esos artículos, esas fracciones, perdón, dentro del artículo 93. La que me llama poderosamente la atención, que es específicamente sobre de la que les quiero hablar hoy, es la fracción 21ª, la fracción 21.
y se las leo textual. Las cantidades que paguen las instituciones de seguro a los asegurados, tratándose de seguros en los que el riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado, entiéndase, y acá conectamos con el webinar de la semana pasada del cliente Superman, en donde ese cuate no se iba a morir, ¿cierto? Pues aquí se trata de sobrevivir, aquí se trata de qué tratamiento le va a dar la ley a mis ingresos cuando llegue a plazo vivo, porque estamos hablando de ahorro. No se pagará impuestos sobre la renta. Repito, no se pagará impuestos sobre la renta siempre que la indemnización, o sea, el retiro, digamos, el retiro del valor garantizado, suceda después de los 60 años. Y además, que hayan transcurrido cuando menos 5 años desde la fecha de contratación del seguro. Va de nuez. Si tú compras un seguro con componente de ahorro, ¿se acuerdan que hablábamos hace 3 láminas de los seguros de protección más valores garantizados? Hagan de cuenta. Si tú compras uno de esos que no son deducibles de impuestos, pero tú lo compras, te llevas tu lana después de los 60 años y aparte llevas cuando menos 5 años pagando este seguro, lo que yo te entregue como aseguradora de valores de rescate será exento de impuestos. No te van a aplicar el 20% del interés real ganado. Y aquí es en donde conecta con los freelancers y con los GenX. Y ahí les va. ¿Por qué conecta? Porque uno, si tienes más de 44 años, pero acuérdense la premisa del colchoncito de los 3 años por tu primer trabajo, o sea, si tienes más de 47 años, en un segundito estoy contigo, Boris, si tienes más de 47 años, ya ven el retiro cerca, ¿no? Número 2, 5 años les parece una obligación de pago cortita. Es más, les parece hasta cómoda. Y además están mucho más proclives a dejar madurar su inversión. Porque acá la propuesta es, agárrame un seguro corto plazo, BPL5, para que tú lo dejes madurar hasta los 60 años y que ese tiempo extra de maduración te dé un buen rendimiento. Además, este perfil de clientes más de 47 años, ¿qué creen? Van a dar un poquito de valor a la cobertura de seguro de vida. Lo van a apreciar. Probablemente no sea su motor número 1 de compra, pero lo van a apreciar. También hay que tener en cuenta que lo que no es deducible a favor tampoco es acumulable en contra. Es decir, si el fisco no te permite hacerlo deducible, pues tampoco te va a agravar las ganancias, ¿no? Y esa es la premisa del artículo 93. Normalmente el freelancer tiene ya sus impuestos resueltos. El freelancer es una persona que teóricamente tiene mucho más contacto con las leyes, normas, implicaciones legales de hacer sus propias declaraciones. Por eso creo que el Godín X es el candidato perfecto para poder hablar de vender con el artículo 93. Y la otra cosa que creo que conecta súper bien con usar el 93 para vender es que a este perfil de cliente sí le vas a poder hablar de ahorrar lana para poder usar la modalidad 40 y ahorita entro a detalle sobre qué es específicamente la modalidad 40. Voy a hacer una pausa para darle la palabra a Edgar Vaqueiro que nos levantó la manita. Boris, adelante. Hola Fede, buenas tardes, buenos días a todos. Oye, perdón, una pregunta, aquí sí, necia a más no poder, pero es el momento de que la haga porque la tengo por mucho tiempo. Esto que acabas de decir del artículo, del párrafo 21, del artículo 93, me da a entender que solo la única manera de lograr el diferimiento, bueno, no es diferimiento, más bien la exención de los rendimientos, es esto de los arriba de 60 años y 5 años de cobertura. Pero yo nunca he visto que un total de nadie, de ningún tipo, le hagan la retención ni a los educacionales, y me disculpo de entrada por sacarte un poco el tema, pero sí es una curiosidad que he tenido, creo que de años. A ver, estoy Que hagan totalmente una retención. A ver, estoy totalmente de acuerdo, Boris. Es una realidad que operativamente
Hay veces que no te retienen, pero también es una realidad que si la aseguradora optó por no retenerte, no quiere decir que no te haya debido retener. Es un poco como lo que nos sucede de pronto en gastos médicos, ¿no? Que la interpretación de la ley, a nuestro entender, la ley es muy clara y si no caes en la premisa de llevas con el seguro 5 años y te llevas tu lana después de los 60, la ley es muy clara, te deberían de retener el 20% del interés real ganado. Yo te puedo hablar que afortunadamente ya después de 14 años te puedo decir que sí he pagado dotes sin retención y que también he pagado rescates con retención. Entonces, mucho depende de la aseguradora, ¿no? Ahora bien, contestándote súper específicamente, AXA, que es un poco sobre el producto del que estoy hablando, toda vez que la idea de vender con el 93 está correlacionada a que te sientes con una persona de 47 años, a que agarre un seguro de vida de 5 años de plazo de pago y que lo deje madurar hasta los 60. Entonces estoy hablando de AXA. Bajo esa premisa te diría, AXA sí te va a retener el 20% del interés real ganado si no tienes 60 años o no llevas 5 años con el seguro, que es lo que dice la ley. Entonces no sé si contesté tu duda, mi querido Edgar. Claro, no, no, Claisma, entonces, o sea, nada más para acabar de puntualizarlo, o sea, el hecho a la gente, la gente a la que no se le hizo la retención, en estricto sentido estaría en falta, porque debería, digo, me queda claro que nadie los va a auditar y todo lo que, o sea, en la práctica, ¿no? Pero en la teoría, en estricto sentido estaría en falta y debería de hacer su declaración y declarar ese ingreso y si fuera el caso pagarlo. Debería de declarar ese producto financiero, es correcto, Edgar. Todos estamos claros que no va a pasar, nada más para tenerlo como perfectamente claro. Ok, ya, muchísimas gracias por aclararlo. Al, Cierro el micrófono. al contrario, aprovechando el comentario de Edgar, sí voy a ser muy enfático. AXA Seguros, si no tienes más de 60 años y no llevas más de 5 años con tu seguro, sí te va a retener el 20% del interés real ganado. Entonces va a decir, yo doy una lana del seguro. ¿Se acuerdan del webinar de la semana pasada? 1.49% de TIR. Además, tienes una lana de inflación. ¿Se acuerdan del webinar de la semana pasada? 4%. Ahí teóricamente ya tenemos 5 y pico por ciento. A ese 5 y pico por ciento le van a quitar la inflación para poder hacer una tasa real ganada. O sea, regresamos al 1.49 de TIR. Y de ese 1.49 te van a tirar el 20%, te van a retener el 20%. Y de ese 20% retenido, no te preocupes, te van a dar una constancia de retención que para efectos de tu declaración anual, tú podrás decir, oye, pues si te debía tantos impuestos, mira, aquí te prepagué con esta constancia, pues lo que te haya retenido en ese momento la aseguradora, ¿no? Vamos a retomar la presentación. El último punto de esta lámina era ahorrar para la modalidad 40. Y me parece que es una conversación hiperpoderosa si estoy hablando con una persona que empezó a chambear ante el IMSS, porque pues no se vale repartir periódicos en tu colonia, que empezó a chambear ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, ¿no? Que su primer registro de un trabajo formal con un patrón, con registro patronal en el IMSS, etcétera, data de antes del 1 de julio de 1997. Entonces ahí creo que la conversación de la modalidad 40 puede tomar un tinte súper, súper relevante. Y aquí les quiero poner en pantalla algunas cosas que para una persona como yo, que no soy experto en la modalidad 40, porque no me dedico a convencer personas que hagan su retiro voluntario, ¿no? Propiamente mencionado, régimen de continuación voluntaria. Yo no me dedico a eso. Sí creo que puedo incluirlo en mis conversaciones con cierta información. Y esta es la información que digamos, para alguien que no somos expertos sobre la modalidad 40, les quiero poner sobre la mesa. El primero es cuál es el objetivo de ahorrar en la modalidad 40. Pues aumentar tus semanas cotizadas, ¿no? Para quien no lo sepa, cada 52 semanas se te aumenta más o menos un 5% tu retiro, ¿no? Más o menos esa es la proporción. Y además puedes manipular
puedes aumentar tu salario mensual registrado. Lo que hace la ley del 73, que es para los únicos que les importa la modalidad 40, es darte una pensión promedio, darte una pensión en función de tu promedio de ingresos de los últimos 5 años. Pero cuando tú empiezas a hacer tu aportación voluntaria, pues tu intención es que tengas un ingreso superior para que tu promedio suba. Ángel, déjame terminar esta lámina y en un segundo estoy contigo. Entonces ese es el objetivo, aumentar tus semanas cotizadas y además aumentar tu salario mensual registrado. Luego están los requisitos. Para que tú le puedas entrar a la modalidad 40 necesitas tener 60 años, que eso en la ley del 73 se llama jubilación por cesantía, o 65 años, que se llama jubilación por vejez. La diferencia entre cesantía y vejez es que a los 60 tú te puedes llevar el 75% de lo que te correspondía, porque lo estás pidiendo anticipadamente, pero si te lo llevas después de los 65 años, más bien después de los 60, cada año te va subiendo un 5 para llegar a los 65 al 100. No sé si me expliqué. Entonces, cesantía o vejez, lo puedes pedir a partir de los 60. Conecta con el asunto del 93. Además, y además debes tener cuando menos 500 semanas cotizadas, ¿no? Y menos de 5 años de no cotizar. Si tú cumples con estos requisitos, le puedes entrar a modalidad 40. ¿A quién está dirigido? A las personas que empezaron a cotizar en la ley del 73, ¿no? Entiéndase, empecé a chambear antes del 1 de julio de 1997. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios es que tú puedes agarrar una pensión hasta 300% superior a la que traes ahorita en tu situación y cuesta más o menos, bueno, no más o menos, confirmado para 2023, cuesta el 11.16% del salario con el que te quieras declarar en la modalidad 40, ¿no? Y aquí es en donde la nota de abajo tiene sentido. El tope de salario con el que tú te puedes declarar en modalidad 40 son 25 humanos, 3,153 pesos al mes. Entonces, 3,153 por 25 nos da 105,000 pesos, ¿no? Dicho de otra forma, si ustedes son igual de ociosos que yo y le multiplican 105,619 por el 11.16, si te quieres trepar a la deducibilidad máxima, pues estarás al tope de salario declarado, pues tendrás que estar pagando sobre 10,000 pesos, ¿no? Más o menos, así es como funciona la modalidad 40. Insisto, yo no soy experto en modalidad 40 y no les aconsejo que ustedes se conviertan en un experto en modalidad 40, porque además no vas a llevar de la mano al cliente a que haga su modalidad 40. En realidad, lo único que le estás diciendo es, oye, si es de tu interés entrarle a modalidad 40 y tienes más de 47 años y empezaste a chambear antes del 1 de julio de 1997, pues la modalidad 40 puede ser un asunto importante para ti. Y si fuera un asunto importante para ti, pues, chavo, pues vas a necesitar capital para entrarle a la modalidad 40. En este instrumento que te estoy proponiendo, vamos a ahorrar durante 5 años para que tú tengas dinero para la modalidad 40. Y cuando llegues a los 60, que es el momento en donde puedes llevarte la modalidad 40, aparte todos los rendimientos que te haya dado mi producto son exentos de impuestos. Ese es mucho de la conversación del día de hoy. Ángel, te escucho. Adelante. Sí, justo igual como comentario, es importante a lo mejor mencionar que la modalidad 40 nos sirve, pero sí no tenemos muchas semanas cotizadas, personas que eran intermitentes en el trabajo, porque si era una persona que tiene varias semanas cotizadas, Ángel, la disculpa. modalidad 40 a lo mejor no es como tan conveniente y mejor nada más te pagas tu seguro con el salario más alto y en automático vas a tener un buen ingreso. Y igual, a mí me pasó justo eso, el Discúlpame, de... discúlpame que te interrumpa, pero justo no se trata esta presentación de la modalidad 40, nada más lo estamos conectando con la premisa de que si es de tu interés entrarle a la modalidad 40, pues aquí puedes generar el capital suficiente. Te agradezco un montón tus observaciones
Señores, si alguien tiene algo que aprender de la modalidad 40, ya tenemos a nuestro colega que nos pueda ayudar. Gracias, Ángel. Sí, bueno, es que en cualquiera de los dos casos, aunque no sea modalidad 40 o él se pague solito su seguro, una estrategia de este tipo es fenomenal. Porque si es modalidad 40, incrementa semanas cotizadas, sube salario. Pero si ya tiene las semanas cotizadas, va a incrementar salario. Entonces, aunque no sea modalidad 40, es una excelente opción. Era más lo que quería como comentar. Muchas gracias, Ángel. O sea, un poco para recapitular lo que Ángel nos comparte, es que sin importar que a lo mejor no caigas al dedazo en estos requisitos, ahorrar en base a la exención fiscal del artículo 3 con la intención de complementar tus semanas o llegar a un tope superior del salario promedio, hace sentido, ¿no? Y aquí les quiero hacer un demo relativamente rápido, porque tampoco vamos a hacer un roleplay completito de cómo sería un proceso de venta con un cliente, pero ahí les va la premisa. Si tú necesitas hoy 105,000 pesos para llegar al tope de deducción y le pongo una inflación del 4 y entonces hago 105,000 este año más el año que entra más inflación y en 2025 más inflación y en 2026 más inflación para llegar a 5 años, si alguien tiene ganas de hacer el ejercicio, tú necesitarías de hoy de hoy a los 60, necesitarías 572,000 pesos de capital para poderle entrar a tu modalidad 40, ¿no? Estoy simulándolo en función de un hombre de 47 años no fumador. ¿Por qué 47? Ya se los expliqué. 1979 más 18 me da 1997, pero le quiero dar un colchón justo para que no tenga este factor de duda de si genuinamente empezó a chambear o no a los 18 años, ¿no? Lo estoy sugiriendo en un BPL5. ¿Por qué un BPL5? Y lo conecto con los webinars de los otros días. Porque la gente prefiere compromisos cortos. Entonces, mira, haz un esfuerzo hoy durante 5 años, deja tu dinero madurar y a los 60 te llevas tu lana. Y la modalidad 40 está pensada para que te lleves tu dinero, ¿no? Es que este capital, los famosos 572,000 pesos, te los puedas llevar a los 60 años y tengas billete para poder enfrentar este plan que tú tienes de entrarle a la modalidad 40, ¿no? Entonces, pensando en 47 años, eso me da que la anualidad es de 66,810. Chequen el primer intercambio y está bueno. Tú vas a llegar a 105,000 pesos más inflación con 66,810 pesos. Y es la primera manera, la primera en que tú puedes hablar con tu cliente y además está fregoncísimo porque puedes llegar con una cotización a ciegas. ¿A qué le llamo cotización a ciegas? No te tienes que sentar a hacer el análisis de necesidades. Tú puedes llegar a decirle, Paco, tú que tienes, perdón, Paco, te tengo en pantalla. Tú que tienes 47 años, ya sé que no tienes 47 años, pero ni modo, te tengo en pantalla. Tú que tienes 47 años y que fuiste godín mucho tiempo y que empezaste a chambear antes de los 18 o que empezaste a chambear antes del 1 de julio de 1997, creo que puede ser de tu interés tu retiro voluntario. Eso se llama modalidad 40. Sin yo ser experto de modalidad 40, te quiero confirmar que en la modalidad 40 le tienes que pagar una mensualidad al IMSS. Claro. Tu aportación voluntaria, ¿no? Y entonces, si tu aportación voluntaria, pensando hipotéticamente que le lleguemos al máximo, por eso yo te estoy planteando este objetivo de ahorro de 572,000 pesos a tu edad 60, es decir, dentro de 13, cuesta 66,810 pesos. Ya tú me dirás, mi querido Paco, porque no hice ningún análisis ni de si puedes o no puedes, ni de si es poco o mucho para ti, de si está o no en tus planes, de si te va a caer una herencia millonaria en los próximos meses. Yo no lo sé. Solo te quiero plantear la idea de cuánto costaría hoy empezar a ahorrar durante 5 años con el objetivo de ahorro de tener 572,000 pesos para cuando cumpla 70. ¿Va? Eso significa, Paco, estos 66,810 pesos están anclados a una premisa, la premisa de la inflación, al 4%. Tú y yo sabemos que este 4% pues, es relativamente conservador, pero es importante que tú sepas que la premisa de incremento está fundamentada en este 4%. Ya si
Ya si nos va re bien y bajamos al 3, pues se cambia al 3, y si nos va de la patada y traemos inflaciones del 8, pues se va al 8. Pero el caso es que tú, independientemente de todo, vas a llegar a tu objetivo de ahorro. ¿Y por qué es importante la inflación aquí? Porque el tope máximo el tope máximo de salario declarado para efectos de la modalidad 40 son 25 UMAMs mensuales. Y esas UMAMs, ¿qué crees? Se actualizan una vez al año en función de la inflación. Entonces, pues este dato es importante, ¿no? Yo estoy previendo que la inflación va a ser del 4%. Con eso, tú tienes una suma asegurada de 75,000 UDIs, que es un equivalente a la UMAM, porque también se mueve con la inflación, que equivale a 593,000 pesos. Si tú tienes un evento de vida, vas por la calle, te cae un piano y nos dejas de acompañar, 593,000 pesos para tu familia. Y durante estos 5 años, durante el plazo de pago, estoy considerando una indemnización, más bien una exención de pago de primas por invalidez, ¿vale? Porque si tú llegaras a tener una enfermedad o algo que te impida seguir chambeando, pues también se deja de pagar el seguro, ¿no? Por supuesto, ahí entra otra variante en donde, pues, si tienes una invalidez y ya entras a otro tipo de pensión, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que sepas que estás cubierto de ese lado. Voy a partir la cotización en dos. La voy a partir en UDIs y en pesos, ¿no? Y justo, básicamente lo que voy a hacer es, fíjate cómo tú aquí terminas tu obligación de pago, dejamos tu dinero madurar hasta tus 60 años, en donde conseguimos pesos más, pesos menos, nuestro objetivo de ahorro de 572,000 pesos. Dicho de otra manera, si tu intención futura es tener un tope de pensión, porque tú lo puedes hacer, yo no, tú lo puedes hacer porque empezaste a chambear antes del 1 de julio de 1997, pues tendrías que empezar hoy con 66,810 pesos. Y aquí es en donde yo te hago la pregunta, Paco, 66,810 pesos, con el objetivo de tener medio kilo, casi 600, a tus 60 años, para poder subsidiar esta posible obligación que tú estás planeando tener, que es la modalidad 40, ¿qué número te parece? ¿No? Paco va a decir que sí quiere la póliza, por supuesto, porque es un roleplay en vivo que tiene que salir positivo, Totalmente. ¿no? Entonces, un poco volvemos al webinar de la semana pasada. No detecté necesidades, ¿no? Perfilé a un cliente, pero sobre todo estoy dejando que él solito se descarte. Fede, no, para mí 66,810 pesos es un montón de lana. Ah, mira, no te preocupes, podemos empezar con 50 y pico, o podemos duplicar el tiempo de ahorro, ¿me explicó? Un poco así conectar el artículo 93. Les hice un ejercicio para que ustedes tuvieran algún parámetro de cómo se vería en promedio este escenario. A la edad 47, una persona tendría que ahorrar 361,813 pesos partidos en 5 años, que es la cotización que vimos, para obtener 575,000, que es más o menos nuestro objetivo de ahorro, 572. Su primer pago es de 66,000 pesos. A los 48 tiene que ahorrar 384 y su primer pago es de 70. A los 49 tiene que ahorrar 406 y su primer pago es de 75. A los 50, 435 y su primer pago es de 80. Y a los 51, 473 y su primer pago es de 86. Fíjense cómo esperar te cuesta. ¿Cuánto cuesta, Fede? En promedio, un 6.3%. Me atreví a hacerlo solo en hombres, no porque sea chauvinista, sino porque es más fácil cambiarlo a mujer. ¿Cómo lo cambias a mujer? Pues tírale 3. Porque eso es lo que técnicamente hacen las aseguradoras para sacar las tarifas.
¿no? Entonces, si lo quieres transferir a mujer, 47 años, esto se llama 44, y esto se llama 45, y esto se llama 46. Es relativamente sencillo. Esta tabla les puede servir también para mujer, nada más sumándole los años, porque cuesta más, perdón, restándole los años, porque cuesta lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero llegar con esta tabla? Que ustedes tengan datos de conversación inmediata. Oye, Paco, fíjate que aprovechando una exención de impuestos que viene Viendo lo de la comida. Gerardo, si me ayudas con tu micro, por favor. Betsy, please, ayúdame a cerrar micros, ¿no? Ya lo silencié. Gracias. Quiero que ustedes tengan datos rápidos de acercamiento. Paco, fíjate que me acabo de topar con una exención de impuestos en la ley del ISR. Esa viene tipificada en el artículo 93. Entonces, tú que empezaste a chambear antes del 1 de julio de 1997, si tú quisieras ahorrar para llegar al tope de pensión, le tienes que tirar a 105,000 pesos. Si tú empiezas hoy 105,000 pesos, más o menos te vas a echar 66,000. Y es una manera muy práctica de enfrentar al cliente y establecer el valor de las cosas. Por eso les hice esta tabla que por supuesto les vamos a compartir. ¿Cuánto cuesta esperarse un año más? Pues en promedio un 6%. 6%. Cada año que tú te tardes en tomar esta decisión, le vas a poner un 6% más. Y cada vez que tú postergues esta decisión, fíjate cómo tu dinero va a madurar a una velocidad mucho más baja, porque esta es una división entre 105,000 y 66. Aquí tú vas a tener un 37% de gap, de premio, por empezar rápido. Aquí tú vas a tener un 33% de gap, aquí vas a tener un 29%, aquí vas a tener un 24%, aquí vas a tener un 19%. Entre más tiempo te tardes, el interés compuesto de una inversión a largo plazo, porque acuérdense que la premisa es, tengo 47, compro 5 años y terminando el plazo de pago me siento a esperar a cumplir los 60 años para que se pueda dar esta premisa, pues tienes que dejar tu dinero madurar, ¿no? Y la intención de esta tablita era que ustedes tuvieran así como datos de acercamiento rápido con sus clientes y pudieran hablar de una manera muy, muy coloquial cuánto cuesta llegar al tope de retiro, ¿vale? Quiero darles algunas conclusiones, ya para empezar a cerrar el webinar. Conclusiones para usar el 63 para vender. La edad sí es importante. Y sí es importante porque eso sí descarta la conversación, no al cliente, abusados. Descarta la conversación de si vas a hacer perfil para hablarte del 93, del 63 o no. Perdón, del 93. Ahí no sé por qué le puse 63 antes de enviárselas Lacerito, ¿no? Nacidos antes del 76. Si no naciste antes del 76, la probabilidad de que hayas empezado a cambiar antes del 1 de julio del 97, pues es baja. Luego, entonces, pues les puedes hablar de un retiro tradicional sin ningún problema. Segunda premisa, y aquí es en donde manejo una objeción y creo que la mencionaba en alguno de los webinars de las semanas pasadas. ¿Qué es más importante? ¿Deducir o no acumular? Yo creo que las dos tienen su belleza, ¿me explicó? O sea, puede ser tan importante bajar mi carga fiscal de hoy como que en años subsecuentes no tenga carga fiscal, ¿no? Esta premisa del artículo 93 a mí me encanta, porque, ojo, no se trata de deducir, se trata de no acumular. Se trata de no pagar impuestos en el momento que ya no quiero pagar impuestos. Tercer premisa, como decía Fox, hoy, cada año que te tardes, te va a costar un 6.3% más. Tenemos que accionar hoy. Si 66,601 a tus 47 años no fue un número correcto, está bien. ¿Cuál es tu número correcto? Busquémoslo. Yo solo puedo con 50. Venga, empecemos con 50.
No olvides que el tope es 105,619, que equivale a 25 UMAS. Esa es una referencia, esa es una manera que tú tienes para conversar con el cliente, para decirle, mira, 105,000 pesos es el de 2023, si lo piramido hasta 2000, hasta que tú tengas 60 años, vamos a necesitar 572,000 pesos. Ese es nuestro objetivo. No lo estableció una ANF, no lo estableció el cliente, no lo establece una lógica de llegar a tu deducción máxima. Ya si te alcanza o no para ahorrar para la deducción máxima, pues es una circunstancia personalísima. La platicamos en la cita. Ojo, no eres especialista en el 40, en la modalidad 40. Eres especialista en cómo fondearla. ¿Cómo fondearla? En un instrumento de ahorro con un plazo muy cómodo, donde vas a poder tener tiempo de dejar tu dinero madurar para que puedas tener capital suficiente para fondear esa necesidad. ¿Cómo te registras? ¿Cómo te impacta? ¿Cuántas semanas tienes cotizadas? Déjenselo a los expertos en retiro. No se metan en camisa de 11 varas. Y yo creo que es muy claro que yo te puedo hablar, porque además es muy cotidiano. Si tú te sientas con una persona de 40 y pico de años, ya 50, la modalidad 40 está en sus conversaciones de café. Tú no eres el experto. Probablemente si quieren el teléfono de Ángel, Ángel sepa más que yo, pero no eres el experto. No te pongas el sombrero del experto. Tú nada más explica que tú eres el experto en cómo fondear, en cómo, con el paso del tiempo, con el interés compuesto, con protección inflacionaria, puedes hacerlo a través de un producto financiero que además le da una cobertura de fallecimiento en caso de que caminando por la calle le caiga un piano, ¿no? Con eso concluyo el webinar del día de hoy. Abro micros y les dejo en pantalla el webinar del 1 de noviembre. El webinar del 1 de noviembre, por si quieren escanear el QR y añadirlo a su calendario, cómo ofrecerle a tus clientes gratis y para siempre gastos médicos mayores en su póliza de gastos médicos menores. ¿Sale? Abro micro para que platiquemos sobre el webinar del día de hoy, cómo usar el 93 para vender. Soy todo oídos. Adelante, preguntas, dudas, comentarios. Adelante, Ivonne. Gracias, Fede. Yo solamente tengo una pregunta, bueno, más bien duda. Si AXA no, por ejemplo, si se tienen que dar las dos condiciones donde tienes que cumplir 60 años y 5 años con el plan, ¿se tienen que dar esas dos condiciones para que sea exento? Por supuesto, como lo dicta la ley. Ok, gracias. Si no, te van a retener el 20% del interés real ganado. Sí, o sea, si aunque tenga 7 años con el plan, pero no tengo la edad, me van a retener. Es correcto. Ok, gracias. A ti, Ivonne, muchas gracias por participar. Oye, Fede, Ande, Fer. oye, y en el caso de que hubiera personas que son de un poquito después de los 47, ¿les funcionaría la fórmula también? Claro que les funciona la fórmula, mi querido Fer. La diferencia es que, pues, si cada año que te tardaste y la referencia es 47, que en mi teoría es el primer escalón, o sea, la primer persona susceptible, y pues ya tienes 53, pues, le vas a tener que poner más lana. Acuérdate que cada año que te tardes es el 6.9, el 6.3% de diferencia en promedio en comparación de los más jóvenes. Entonces, pues sí, va a ser una lana, pero claro que funciona. Sí, a lo que me refiero era de que, por ejemplo, serían los mismos 5 años, pero también, lógicamente le crecería también el tiempo, bueno, porque va a llegar después de los 65 a modalidad 40, aunque no importa, él sí cotizó en la ley 1973,
pero si por alguna razón ya no pudo hacer ese ahorro y ahorita se lo ofreciéramos, aunque tenga que ahorrar los mismos 5 años, ya cabe en edad 68 o 69, ¿estaría bien todavía? A ver, Fer, es que la premisa de cuándo te llevas tu dinero, pues es prerrogativa del cliente. O sea, lo que sí es un hecho incontrovertible es que máximo deberías de tener 55 años si te lo quieres llevar a los 60. Si te lo quieres llevar a los 68, pues no hay bronca, empiézale máximo a los 63, ¿me explico? O sea, aquí no es que yo esté correlacionado a la modalidad 40, sino que conecta bien con las personas que buscan una modalidad 40. Si tú vas a buscar la modalidad 40 después de los 65, que no estoy seguro que se pueda, pero pon tú, pues sí conecta el concepto siempre y cuando hayas empezado a los 60 o antes. Ok, sí, porque esa era un poquito la duda. Sí, o sea, a ver, aquí el concepto, no nos clavemos en modalidad 40, Fer y todos en general, amigos, amigas. A ver, el concepto es, haz un ahorro exento de impuestos, ¿no? Puede funcionar en la modalidad 40, para la modalidad 40, por supuesto, pero haz un ahorro exento de impuestos. Esa es la premisa básica. Ven y ahorra conmigo durante 5 años, duerme tu inversión hasta los 60, a partir de los 60, llévatelo en el momento que tú quieras y con la intención que tú quieras para que no te grave impuestos. Esa es muy específicamente el concepto. Creo que puede conectar especialmente bien en modalidades 40. Pero el concepto es, haz un ahorro exento de impuestos. Voy por orden de las manitas levantadas, voy primero con Ángel. Ángel, adelante. Sí, justo, más que nada, bueno, en mi experiencia, compañeros, sirve mucho cuando la persona tiene 40 y algo, máximo 50. Y justo lo que dice como Fede, o sea, la intención de que tenga un BPL como estos, pues es más que nada que acumule dinero, lo saque a lo mejor a sus 60 y ya si quiere modalidad 40, se quiere comprar un carro o quiere hacer otra cosa, pues está chido. Pero creo que sí, lo fundamental ahí, o bueno, lo que yo me he dado cuenta es que funciona muy bien si es antes de los 50 años, para que ya cuando lleguen a lo mejor a los 60 puedan hacer como lo que ellos gusten. Un camino a lo mejor podría ser que pague su seguro, otro camino, pues a lo mejor que pague la modalidad 40. Pero igual, así como decía Fede, cuando estaba empezando, pues a mí me llamó como la atención investigar esta parte, pero justo como según yo era el especialista y a la mera hora pues no lo fui, pues me fue complicado y ya después, ahora sí tuve que investigar lo de las modalidades, los tipos de pensión y etcétera, ¿no? Entonces creo que a veces menos es más en limitarnos a lo que hacemos, que en ese sentido creo que la conferencia iba muy puntual a lo mejor a acumulación y que el cliente haga lo que vea más conveniente a lo mejor con su dinero. Gracias, Ángel, por la intervención. Totalmente de acuerdo. El concepto es, haz un ahorro exento de impuestos. Gerardo, adelante. Hola, gracias, Federico. Oye, ¿cómo puedo empatar o si puedo conseguir algo ofreciendo un plan de estudios? Hay una persona que tiene un interés en un plan de estudios y me gustaría, no sé, cómo poder ofrecer esto apoyándome en la plática de ahora. Pues mira, el plan de estudios, yo creo que tu premisa es imposible, porque el objetivo de ahorro en un plan de estudios son los 18 años del chamaco. Entonces, solo puedes conectarlo con el artículo 93 si los 18 años del chamaco se parecen a los 60 años del papá. Si no se parecen a los 60 años del papá, pues no hay manera de conectarlo, ¿me entiendes? Vete por un seguro educativo y tan. Correcto. O sea, si Entonces el tendría papá, que coincidir más o menos las edades y en base a eso se podría, y si no, pues definitivo no. pues si el papá no tiene 42 años hoy, pues no hay manera de conectarlo. Sí, entiendo. Muy bien. Ok, qué bueno que pregunté. Gracias. Nancy, adelante. Gracias, Gerardo. ¿Sí me escuchas, Fede? Totalmente. Dale.
Muchas gracias. Oye, pregunta técnica en cuanto a la póliza. Yo sé que bueno, en mi caso estoy cotizando la mayoría con la suma asegurada mínima. Cuando ya llegue, digamos que a la edad de 55 y el cliente quiere empezar a retirar, ¿es posible hacerlo parcialmente o tiene que llevarse todo de un jalón? Ok, casi pregunta de examen, gracias, Nancy. La respuesta es, sí es posible hacer retiros parciales en un BPL, siempre y cuando después de hacer ese retiro parcial, no rompas lo que yo le llamo el piso técnico. El piso técnico es la suma asegurada de 60,000 UDIs. Entonces, lleva reservas como para que él no tenga, para que tu cliente no tenga una suma asegurada de fallecimiento igual o superior a 60,000 UDIs, te van a cancelar la póliza. Ok. Y esa suma asegurada es la duda técnica que tengo. O sea, vamos a decir que logró tener a los, no sé, a los 60 años 500,000 pesos. No, es que lo ¿Hasta tenemos que ver en cuánto? UDIs. Ajá, ¿cuánto es el NUDIS? Y que tenga que ser equivalente a los 60,000, ¿verdad? Ese es el concepto. Es correcto. O sea, mientras tú te lleves reservas, perdónenme la expresión, que encueren la póliza por debajo de 60,000 UDIs de suma asegurada, me puedes hacer retiros parciales sin ningún problema. Ok, perfecto. Ok, Fede, muchas gracias. O sea, mucho de lo que yo hago, Nancy, por ejemplo, si hipotéticamente en lugar de ponerte 60,000 UDIs de suma asegurada, te puse 100,000, puedes conversar que el cliente se podrá llevar el 40% de su fondo en retiro anticipado. Ok. Yo te sugiero hacerle un poquito de proporción. Ok. ¿Va? Ok, entendido. Perfecto. Muchas gracias, Fede. Hombre, de nada. Tengo una pregunta de Clara Silvia en el chat. Dice, tengo una asegurada con un plan de retiro a 55 no deducible. ¿Qué le conviene, retirar el dinero o las mensualidades? En ambos casos hay retención de impuestos. Es que esa es la bronca. A ver, yo creo que no le conviene cancelar ni en broma, Clara, porque esa es la bronca de un seguro para el retiro. Un seguro para el retiro es restrictivo. Restrictivo a que solo te puedes llevar tu lana después de los 60 o 65, dependiendo de en qué modalidad lo hayas comprado, si era 151 a los 60, si es 185 a los 65, pero si te lo llevas antes, a fuerzas te van a retener el 20 de toda la indemnización. Y ese es justamente mi punto de por qué de pronto los planes para el retiro no son tan flexibles como a uno le gustaría, ¿no? Más allá de que si el cliente está dispuesto a no aventarse 30 y tantos años en matrimonio contigo como agente y con su contrato de seguro. No, de hecho ya cumplió los 55, ya se lo voy a pagar. Lo que pasa es que esa era mi pregunta. O sea, para mí le conviene obviamente tener las mensualidades porque son vitalicias, ¿ok? Pero en un momento dado, si ella decidiera, en vez de esa opción, retirar el dinero porque no esté de acuerdo en que le estén haciendo la retención del 20%, o sea, le va a afectar obviamente, ¿no? Porque ella tiene más de 5 años, tiene como más de 15 años pagando la póliza, la compró cuando estaba todavía joven, ¿no? La bronca es que traes etiqueta de retiro, y si traes etiqueta de retiro, el tratamiento no es de artículo 93, el tratamiento es de 151 si le vendiste Imagina Ser, o de 185 si le vendiste Nuevo Plenitud. Nuevo Plenitud, el de antes. No, que era, Fede, pero dice que no es deducible. Ah, sí, pues si no, no es deducible, no le es van a deducible, pero retener. Pues, ¿perdón? Si es no deducible, le van a retener el interés real ganado y tan. ¿Cómo cuánto vendría siendo el interés real ganado? Un porcentaje. No, tendría que saber moneda, cuándo empezó el plan. Dólares, es en dólares. No tengo una respuesta clara, sorry. Bueno, no hay problema. O sea, yo sé que le van a retener, o sea, eso sí, se lo van a hacer, no, aunque no sea deducible, aunque sea deducible, porque por la edad, por lo que tú dices que tiene que ser edad 60 o 5 años para que no le hagan retención, y ella no cumple con el de la edad, con el otro sí. Correcto. Gracias.
¿Hombre, de qué? Pues un poquito más tardado que los otros webinars, a menos de que hubiese alguna duda adicional, agradecerles un montón las conexiones. Hoy sí rompimos récord de participación, 49 conectados hasta donde pude ver en nuestro pico. Por supuesto, les haremos llegar la presentación y la grabación. Un poco reitero, no quiero que se hagan especialistas en modalidad 40. Me parece que puede conectar la conversación. Aquí el concepto es, si tu cliente tiene más de 47 años, no por la modalidad 40, pero tiene más de 47 años, va a sentir muy cerca ahorrar a 5 años y llevarse su lana libre de impuestos a los 60, ¿no? Entonces el concepto de vender con el 93 es ahorra en un instrumento que aunque no sea deducible en la entrada, no te perjudique en la acumulación a la hora de la salida, ¿no? Porque eso es muy importante. Sí se vale, sí nos van a cobrar impuestos en el resto de los productos, o cuando menos, sí está especificado en la ley, a lo mejor en la operación no sucede. ¿Sale? ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención? Pues listo, levantamos la sesión. Muchas gracias por conectarse. La semana que entra, miércoles 1 de noviembre, bueno, en 9 días, gastos médicos menores, cómo ofrecérselo a tus clientes para siempre, con su póliza de gastos médicos mayores. Nos vemos la semana que entra y muchas gracias por su tiempo.